buenas tardes, profesor Luis. El día de hoy vamos a tenerlo como invitado a lo que serían los capítulos de Concilium Memories, este nuevo proyecto que trae a ex miembros de lo que es Concilium a contarnos un poco más de su experiencia a lo largo del club. Para iniciar, por favor, preséntese. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Brunella. Mi nombre, como lo mencionaste, es Luis Suárez. Empecé a estudiar la carrera de Relaciones Internacionales en el año 2014 y soy egresado de la promoción del año 2018, ¿no? Y miembro del Club Concilium desde el primer semestre de la carrera, o sea, el 2013-1. Así que para mí es de mucho agrado poder estar acá y guardo mucho cariño al club. ¿Cómo usted dio a conocer el Concilium? Qué buena pregunta. Lo recuerdo claramente. Recuerdo que estando en las primeras clases, Fundamentos de las Relaciones Internacionales, se acercaron algunas personas, directivos del Club Concilium. En ese momento estaba como director Diego Zapata, Diego Cárdenas como director de proyectos y como director de imagen Oscar Incio. Y recuerdo que alguno de ellos pasó por nuestras aulas, nos explicaron unos minutos sobre el club, qué es lo que hacían, un poco los proyectos que tenían en mente para ese año y nos invitaron a participar, ¿no? En el siguiente evento, ¿no? Y bueno, me pareció súper interesante y a la siguiente sesión pues estaba ahí apuntado. ¿Cuál fue su primera idea cuando le mencionaron de Concilium? Me pareció una excelente iniciativa para poder vivir un poco las relaciones internacionales más allá del aula, ver cómo estaba, ¿no? El mundo de las relaciones internacionales más allá de las clases, más allá de la teoría. Y para mí también fue importante el poder conocer, hacer networking con estudiantes que ya iban unos años más avanzados que yo, ¿no? Que estaban en séptimo, octavo ciclo, ¿no? Que me puedan comentar sus experiencias dentro de la universidad, pero también fuera de la universidad. Claro, y en este momento, ¿a qué directiva fue usted que perteneció? Qué buena pregunta. Es hace ya casi 13 años atrás. Pero si no me equivoco, estaba en la dirección de proyectos, ¿no? Recuerdo que ese año se hacía por primera vez el modelo de la Organización de Estados Americanos, en una simulación del MOEA, el CIMOEA. Entonces, recuerdo haber participado también como delegado de ese proyecto, ¿no? Y estar ahí en las reuniones que se tenían. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia que se lleva de Concilium? En ese caso, mi experiencia no como delegado, sino como organizador, ¿no? Unos años después, eh, me tocó a mí, junto con otros compañeros, liderar la organización del CIMOEA, ¿no? Fue una excelente experiencia. Invitamos estudiantes de diversas universidades de nuestra ciudad y también nos tocó poder ayudar en la organización también de Lucilmund, ¿no? Los modelos de Naciones Unidas, ¿no? Donde también invitamos a las principales delegaciones de debate de ese circuito, ¿no? Recuerdo bien PDS, PU, ¿no? Y que fue bastante un buen nivel organizativo, un buen nivel académico de ambas conferencias y pues la satisfacción, ¿no? De poder organizar un proyecto en donde puedan beneficiarse nuestros compañeros de relaciones internacionales y también otros estudiantes, ¿no? De otras casas de estudios. Claro, y entendemos que estos eventos son tan grandes y con tanta participación de otros estudiantes de distintas universidades que también siempre se presentan dificultades. ¿Cuál sería el mayor reto que enfrentó en la organización de estos eventos? Buena pregunta. Yo creo que el asegurarnos un foro de participación, ¿no? Porque claro, al tener estos eventos y que usualmente no tienen ningún costo, mucha gente se inscribe, pero a la hora de la hora no participa, ¿no? Entonces, recuerdo que con los compis que estábamos organizando, para poder asegurar un mínimo de quórum, hablar directamente con las delegaciones y eso ya nos garantizaba de que por lo menos venían 10 o 12 personas por delegación. Yo creo que eso, se me viene a la mente eso.
Claro, también es que en esos momentos eran los primeros años del club y estos eventos recién estaban soliéndose a organizarse. Me imagino de que los miembros eran aún muy poquitos y eso fortalecía que se conocieran entre todos y podían establecer una muy buena comunicación. ¿Cómo era esa interacción con los miembros? Sí, como tú mencionas, ¿no? Que nos conocíamos entre todos, ¿no? Recuerdo que en esos primeros años, ¿no? Organizábamos quedadas un poco más sociales, ¿no? Recuerdo parrilladas, reuniones también en casa de los compañeros, ¿no? Que eso viene bien porque, bueno, fomentar la amistad y también te permitía conocer como mencionaba al principio, ¿no? Compañeros de otros semestres, algunos de ellos ya practicando, ¿no? Entonces, los que estábamos recién empezando la universidad, nos servía de guía y orientación para el tema de las prácticas, ¿no? Que creo que es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos al empezar la carrera, ¿no? Claro, sí, las prácticas es en un ámbito de una carrera que estaba recién surgiendo era una gran incertidumbre. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Concilium? Yo creo que estuve involucrado por lo menos unos 3 o 4 años de mis 5 años en USIL, ¿no? Sí, recuerdo que el último año ya no pude estar involucrado porque, bueno, me fui de intercambio, me fui a Sao Paulo y, bueno, ya empezaba a practicar, ¿no? Pero yo creo que he estado involucrado por lo menos unos 3 o 4 años organizando estos eventos, pero también organizando conferencias un poco con más con temáticas de lo que estaba pasando en ese momento en las relaciones internacionales, ¿no? Recuerdo haber junto con otros compañeros también organizado un simposio de religión y política exterior, ¿no? Con todo lo que se venía en esos momentos, ¿no? Las crisis que veíamos también, ¿no? Crisis muchas veces fundamentalistas también, un componente ahí religioso, ¿no? Entonces, nada, muchos otros eventos también. Qué lindo tener la oportunidad de organizar tantos eventos y estos simposios. Y mencionó algo de sus prácticas. ¿Qué podría comentarnos acerca de ello? Bueno, a mí me sirvió mucho, como digo, estas conversaciones desde un primer momento con compañeros que ya estaban en los últimos semestres para más o menos orientarme, ¿no? Recuerdo con cariño al profesor también Diego Zapata, ¿no? Que en ese momento hacía sus internships, sus prácticas en la Oficina Nacional de la OEA, ¿no? Entonces a mí me pareció algo interesante y en su momento cuando me tocó buscar prácticas, pues también las realicé ahí. También realicé prácticas en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Y otro gran amigo también que conocí en Concilium y que ahora es profesor también en USIL, que es el profesor Jimmy Cárdenas también, pues él me motivó también a no solo al lado de las prácticas, sino también hacer mi intercambio en Sao Paulo, ¿no? En la Fundación Getulio Vargas, ¿no? Una universidad bastante reconocida con un buen nivel académico. Y eso me sirvió de guía, ¿no? Y bueno, seguí esos pasos, ¿no? ¿Y cuál sería su mejor experiencia en esas prácticas? Espero. El último semestre, en el 10.º ciclo, venía del intercambio y me faltaban solo las prácticas. Gracias a Dios las conseguí por medio de la bolsa de la universidad. Yo creo que todavía se sigue manteniendo, ¿no? Pero a mí la bolsa laboral de la carrera me sirvió, ¿no? La mejor experiencia. Recuerdo que trabajaba en la Oficina Nacional de la OEA con el representante de la OEA en el Perú, señor Trinidad, Miguel Ángel Trinidad, que creo que todavía sigue estando en la Oficina Nacional de la OEA, todavía, si no me equivoco. Bueno, ya no tengo un contacto tan seguido en estos últimos años, ¿no? Pero recuerdo que en parte de mis funciones era realizar una ficha de análisis de noticias de los principales acontecimientos políticos en nuestro país diarios, ¿no? Y bueno, en ese tiempo era una campaña preelectoral, ¿no? Entonces me recuerdo recopilando y haciendo un análisis de estas noticias de política nacional para posteriormente poder compartirlo con el señor Miguel Ángel Trinidad y que en las diferentes reuniones en donde él asistía pueda tener por lo menos una base sobre lo que estaba pasando en nuestro país. Entonces, me quedo con eso porque era aplicar un poco
el análisis de las políticas que hemos visto en clase, ¿no? No en el ámbito exterior, más bien en el ámbito interno, pero aplicados a un organismo internacional. Y Claro. recuerdo, si me permites, ¿no? Que me invitaron a, sí, justamente, a, por medio de estas prácticas de la OEA, ¿no? El representante no podía ir y me invitaron a mí a poder asistir a uno de los debates electorales, ¿no? Entonces era mi primera experiencia, ver en vivo a los candidatos a la presidencia fue bastante alentador y fue una experiencia que recuerdo con mucho cariño. Wow, ver esos debates en vivos debe ser increíbles y tener esta experiencia en los primeros años ya de realización como profesional es algo que realmente marca la experiencia y marca como una muy buena actitud durante la carrera. ¿Cómo podrías definir la carrera? Para mí la carrera de Relaciones Internacionales me enseñó un par de cosas claves, ¿no? Lo primero, tener una visión holística, ¿no? Desde el ámbito de la política, desde el ámbito de la economía, desde el ámbito de la historia, ¿no? Yo creo que estamos bien formados, es una carrera multidisciplinaria que nos permite poder trabajar en diferentes ámbitos, ¿no? Recuerdo con mucho cariño también, y esto viene un poco más ligado a la universidad, más allá de la carrera, ¿no? Ese ámbito internacional también que siempre nos han fomentado en USIL, ¿no? Tener esas experiencias internacionales de intercambio, de poder conectar también con, ya sea invitados de organismos internacionales o los mismos compañeros que venían de otras universidades, ¿no? Ese ámbito internacional también y que obviamente se relaciona mucho con nuestra carrera, fue muy enriquecedor, ¿no? Eh, y, eh, y poder también tener ese nivel académico, ¿no? Exigente, ¿no? Y esto viene por dos lados, porque los profes en la carrera, por lo general, son buenos profesores, pero también que los compañeros que tenemos, ¿no? Tienen un gran nivel, entonces eso también nos permite a nosotros autoexigirnos, ¿no? Dar lo mejor, ¿no? Y algo que siempre lo compartía con mis amigos en ese momento, ¿no? Y ahora lo veo más claro, ¿no? Que tus compañeros en ese momento, tus amigos, tus compañeros de clase, en un futuro son tus colegas, ¿no? Y eso lo puedo ver hoy en día, ¿no? Con mis amigos más cercanos de la universidad que me dejaron, pues, trabajando en ámbito internacional, en ámbito nacional, ¿no? Y a mí me llena de orgullo, pues, poder seguir en contacto, ¿no? Y ver el crecimiento profesional también de ellos y, bueno, del grupo en general. Muy lindo, sí. Ahora imparte estas clases con uno de sus compañeros también de los primeros ciclos, el profesor Diego Zapata. Eso es muy lindo de que han pasado tantos años y que aún se mantenga esa amistad. Y como Sí. último mensaje, ¿qué le podría decir a los nuevos miembros que están ingresando en esta carrera acerca de las relaciones internacionales? Muy bien, yo les daría 3 consejos claves, ¿no? Lo primero, realicen todas las actividades extracurriculares que puedan, ¿no? Primero, les animo a, bueno, si ven este video es porque ya son parte del Club Concilio, lo cual ya han hecho este paso, ¿no? Así que inmiscúyanse, participen en todos los proyectos, porque les permiten ganar experiencias, ganar habilidades que van más allá de clase, ¿no? Desde una organización de un evento, desde una organización de una conferencia, desde tener contactos también con estos ponentes, con estos invitados, ayuda muchísimo. Y segundo, tengan una experiencia internacional, ¿no? Ya sea el programa Disney, el programa de intercambio académico, ¿no? Alguna pasantía internacional. Yo les recomiendo eso 100% porque no solamente es el crecimiento profesional o académico que puedan tener, sino también el crecimiento personal que pueden tener al vivir o al enfrentarse a una sociedad que no es tu zona de confort, que no es tu país, es otro país. Y al saber adaptarse, el proceso de adaptarse ya es ganancia, ¿no? Ya es algo para sacarse el sombrero, ¿no? Y lo último es que es importante el networking, ¿no? De las redes de contacto. Tienen profesores de muy buen nivel, muchos de ellos embajadores o que han trabajado con organismos internacionales con mucha experiencia, algunos del sector privado también, ¿no? Entonces,
tener en cuenta eso, ¿no? Poner en valor y aprovechar esas relaciones, ¿no? Y no solamente con ellos, sino también con los ponentes que la carrera siempre está organizando congresos, foros, eventos, ¿no? Y los ponentes que invitan también es una oportunidad para hacer networking. Y lo último, y quizás más importante, ¿no? El networking entre compañeros, ¿no? Entre sus compañeros de su mismo semestre, pero también en sus compañeros de otros semestres, como por ejemplo la mesa directiva del Club Concilium, ¿no? O sea, tener en cuenta, crear esos vínculos de amistad es importante porque mañana más tarde van a ser tus colegas, ¿no? Y no sabes tú las oportunidades que esas amistades te pueden abrir, ¿no? Genuinamente, ¿no? Obviamente. Claro que sí. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, por su disposición. Estoy totalmente segura de que que su saludo, nuestros miembros la van a recibir de la mejor manera posible. Gracias.